En la actualidad, existe una ambigüedad entre los conceptos de género, identidad y sexualidad, debido a la construcción biológica y social que vemos reflejada en la sociedad. Como menciona Rubin, el género es el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatomofisiológica y que dan sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas. Género es en el que se identifica la persona. Género es lo que nos define anatómicamente si somos hombre o mujer. Asimismo, el término de sexualidad se entiende desde dos posturas, la biológica genitalista y la referente a una construcción social. De esta manera, nuestro objetivo es identificar los conocimientos que tanto estudiantes como docentes de la educación media superior tienen acerca del género, sexualidad, identidad y dominación masculina. Esto con la finalidad de diseñar una propuesta de intervención encaminada a ampliar el bagaje y concepción en torno a dichos temas y a potenciar la enseñanza de la educación sexual dentro del contexto escolar formal. Por último, otro término relacionado con los dos anteriores es el de la identidad. Identidad es lo que te caracteriza, o sea, lo que eres tú. ¿Qué o quiénes son feministas? ¿Qué o quién es? Pues es lo que hace a una persona ser quien es. ¿A ti qué es identidad? Identidad, lo que habla de dónde soy, de lo que soy, de lo que represento. Así de tu forma. Ciertamente, la identidad se centra en la diferencia con respecto a los otros, es decir, en la conciencia de la mismidad. Así, se hace evidente la necesidad de una educación en y para la sexualidad. De esta manera, la población asumirá responsabilidad con lo referente a su salud sexual y reproductiva, además de los elementos sociales que la construyen. Así, se hace evidente la necesidad de una educación en y para la sexualidad. De esta manera, la población asumirá responsabilidad con lo referente a su salud sexual y reproductiva, además de los elementos sociales que la construyen. Para esto, utilizamos el método cualitativo. Este se caracteriza por dedicarse a estudiar los detalles particulares y complejos que hay detrás de un fenómeno social, y al ser esta una investigación sustenta en las ciencias de la educación, resulta efectivo dicho método. Para la recolección de datos, nosotros utilizamos la entrevista semiestructurada. Esta, a diferencia de la estructurada y la no estructurada, tiene la flexibilidad de que aunque sí se realizan preguntas en un primer momento, éstas se pueden adaptar e incluso añadir nuevas si así lo amerita el momento, por lo que resulta de utilidad, ya que nos enfrentamos ante fenómenos educativos, los cuales se encuentran en constante cambio, tanto que incluso las preguntas que se preparan puede que requieran adaptarse según el ambiente o contexto en que se lleva a cabo la entrevista. Las entrevistas se realizaron a 11 estudiantes de la Universidad Latina Campus Sur, de los cuales 7 fueron mujeres y 4 hombres. Para presentar los resultados, decidimos clasificarlos en 7 categorías que van acordes a las preguntas realizadas en la entrevista. La primera categoría es sexualidad. En esta se encuentran preguntas como ¿para ti qué es sexualidad? ¿Consideras importante que exista una materia sobre sexualidad? Y, desde tu punto de vista, ¿a qué edad consideras que se debería empezar a impartir esta materia? En la primera pregunta se buscaba que dieran una definición personal sobre la sexualidad, esto con base en su experiencia con el tema.
Como podemos observar en la gráfica, una persona no contestó y dijo no saber del tema aun cuando se le volvió a cuestionar. 7 participantes sí contestaron y su respuesta fue orientada hacia la teoría biológica que ya mencionamos anteriormente, sin decir otros elementos que se esperaban agregaran a su respuesta. Los últimos 3 participantes contestaron acertadamente, pues emplearon elementos sociales y no solo biológicos. Con esta primer pregunta podemos observar que, como se esperaba, la mayoría de los alumnos solo relacionan a la sexualidad con elementos biológicos de reproducción, dándonos fundamentos para la elaboración de este estudio de caso. ¿Qué es sexualidad? Híjole. Pues es... Perdón por eso. Pues para mí, la neta, entre pareja o solo para mí. Para ti. Para mí es algo que se debe de tomar con mucha responsabilidad, porque sabemos ahorita cómo está la situación. Y yo solo lo tomo así como responsabilidad. La sexualidad creo que abarca muchos ámbitos y más ahorita como lo que se está pasando, la evolución que está teniendo. Creo que anteriormente nada más era como el género y como tu actividad, digamos como si eres niño o eres niña, pero actualmente creo que ya ha pasado como una barrera de pues hasta los transgéneros y LGTBI, entonces creo que se ha no deformado, sino como actualizado como todo este ámbito de la sexualidad. Con esta segunda pregunta, lo que buscábamos era conocer si los participantes consideraban necesario integrar una materia sobre sexualidad en el sistema educativo. Todos los participantes contestaron que sí, como podemos observar en la gráfica. Sin embargo, cuando se les preguntaba el por qué, la mayoría volvía a recurrir a la teoría biológica reproductora, ya que decían que con esta materia se evitarían accidentes tanto de transmisiones sexuales como de embarazos a temprana edad. Solo hubo una respuesta que mencionó elementos de identidad y género. De igual manera, dijo que es importante esta incorporación de materia, ya que informaría a los alumnos sobre la sexualidad y cómo ésta no necesariamente es meramente sobre la reproducción. Importante. ¿Por qué? Porque se puede ver que muchos jóvenes están muy confundidos respecto a lo que es la sexualidad y creen que cuando les van a hablar de sexualidad les van a hablar propiamente de las relaciones sexuales. Pues no es así, tiene que ver con muchas más cosas. Con la tercera y última pregunta de la categoría de sexualidad, buscábamos conocer la edad que los participantes consideraban apropiada para la impartición de esta materia. 5 personas contestaron que la edad adecuada era entre 12 años en adelante. Por otro lado, 6 participantes consideraban una edad menor a los 12 años, ya que para ellos el cuidado personal, parte de la sexualidad, se podía aprender desde que eran pequeños. Como podemos observar en esta pregunta, todos volvieron a caer en aspectos biológicos y no tanto sociales, dándonos a entender que el término de sexualidad, en efecto, es ambiguo, y no queda claro lo que es. La falta de información de la sexualidad lleva a creer que ésta solo se refiere a elementos de reproducción y cuidado personal, dejando de lado otros como género e identidad de género, que hoy en día están muy presentes en nuestra sociedad y es necesario tratarlos. En la segunda categoría tenemos al género. En esta encontraremos 2 preguntas. La primera, ¿para ti qué es género? Y la segunda, ¿por qué crees que existan solo 2 géneros, femenino y masculino? En la primera pregunta de la categoría de género, 5 personas contestaron correctamente, puesto que respondieron que existen solo 2 géneros, hombre y mujer. Sin embargo, 6 participantes contestaron cosas como género de música y otras que no estaban relacionadas con el tema. Esta pregunta nos resultó sorprendente, ya que se esperaba que todos tuvieran una noción de lo que es el género, puesto que es algo que la sociedad nos ha establecido desde nuestro nacimiento, ligándolo más a aspectos biológicos. Género, hombres, mujeres,
transvestis, bisexuales, lesbianas, gays, todo eso, pues son géneros, aunque en realidad pues nada más son hombres y mujeres con diferentes facetas. En la segunda pregunta de esta misma categoría, se les decía que solo existen dos géneros, esto para aclarar cualquier duda que pudo haber generado la pregunta pasada. Lo que queríamos era conocer la percepción y postura sobre la existencia de dos géneros en la sociedad. 4 entrevistados mencionaron elementos biológicos, como son las características de la mujer y el hombre, haciendo referencia a los aparatos reproductores de los mismos. El 36% mencionó que son categorías establecidas por la sociedad y que no necesariamente iban ligadas a las características específicas del hombre o la mujer por todas estas nuevas comunidades que estaban surgiendo hoy en día, como lo son los gays o las lesbianas. El 18% mencionó cosas que no iban ligadas a ninguna teoría, mencionando que solo es así y ya, sin hacer una reflexión sobre esta pregunta, y el 9% no contestó. De esta manera podemos ver que el género, al igual que la sexualidad, son términos ambiguos, los cuales solo son orientados a términos meramente biológicos. Si nos lo enseñan desde la primaria o desde el kinder, es así como siempre está dividido en dos, baño de mujeres, baño de hombres. En los libros de biología también está todo en femenino y masculino, y siempre solamente hay esa división en dos partes y nunca se consideran todas las variantes que existen. En la tercera categoría tenemos la desigualdad social a partir del género. En esta pregunta, 5 participantes contestaron que no consideran que exista una desigualdad social debido al género. Mencionaron que es algo de lo que se habla, pero que no existe. Lo sorprendente de esto es que en su mayoría fueron mujeres las que respondieron que no existe esta dominación. 4 participantes contestaron que en efecto es algo real y algo que está presente en nuestra sociedad. 2 participantes no contestaron, argumentando que no sabían. En esta pregunta podemos observar cómo nos apropiamos de la dominación a tal punto de que no nos damos cuenta de que está sucediendo, o de que estamos siendo dominados u objetos de dicha dominación. No. ¿No? ¿Por qué no? Pues no deberíamos como de tomarlo de esa manera. Yo lo veo así. Okay. La categoría número 4 es la de dominación masculina. En esta pregunta, como podemos observar en la gráfica, el 73%, en su mayoría mujeres, no cree que exista tal dominación. El 9% cree que sí existe y que está muy marcada en nuestra sociedad, mientras que el 18% dice no saber si existe o no. Como podemos observar, el resultado de esta pregunta fue muy parecido al anterior, pues la mayoría no cree o no asimila que exista tal dominación dentro de nuestra sociedad. Sí. Sí. Incluso al revés. Nos dominan las mujeres, yo creo. La siguiente categoría es la del feminismo. Esta nos pareció importante incorporarla debido a que actualmente existe una gran falta de información sobre dicho movimiento. En esta pregunta no hubo una respuesta correcta completamente, únicamente hubo parcialmente correctas. El 64% mencionó que las feministas eran mujeres que buscaban la igualdad ante la sociedad. El 36% dijo que eran personas que odiaban a los hombres por el hecho de ser hombres. Y aunque debemos dejar en claro que existen varios tipos de feministas, el que a nosotros nos interesa es aquel que busca la equidad entre hombres y mujeres. Aquellas personas que piensan que la mujer está por encima sobre los hombres y sobre los hombres. Y es como el machismo, ¿no? El machismo piensa que el hombre está por encima de la mujer. No debería de ser así, pienso yo. La siguiente categoría es la de hombre y mujer. En esta se encuentran 2 preguntas. La primera, ¿qué representa la mujer para ti? Y la segunda, ¿qué representa el hombre para ti? En esta categoría se buscaba que los participantes dijeran los roles asignados a cada uno de los géneros,
femenino y masculino. En la primera pregunta, como podemos observar en la gráfica, el 64% relacionó a la mujer como la persona que cría a sus hijos y se queda en casa. Sin embargo, una entrevistada mencionó que es un ser humano con derechos y obligaciones como cualquier otra persona. El 18% mencionó elementos no relacionados con el tema, o bien mencionaron características físicas y biológicas, y el otro 18% no contestó la pregunta. En esta pregunta, los roles otorgados a la mujer, en efecto, son la crianza, los labores domésticos, encargada de la economía, o bien elementos biológicos, como lo es el dar vida. La mujer, pues para empezar, es la que nos da vida, ¿no? O sea, necesitamos de los dos, pero para empezar, y yo la neta lo veo con mi madre y pues es todo. La mujer en sí, o sea, una mujer pues es una persona con derechos, con obligaciones, con todo. Por otro lado, la pregunta sobre el hombre se representó con aspectos sociales, todo lo contrario a la pregunta anterior, pues el 73% dijo que el hombre era aquel que trabaja, da sustento a la casa, el que mantiene a la familia. El 27% no contestó. Como podemos observar, esta pregunta es todo lo contrario a la pregunta de la mujer. El hombre es visto como aquel que puede trabajar porque es más apto y fuerte para desempeñar estos labores, pero a la mujer no se le ve de la misma manera. El hombre, igual, éxito, representa... Oh, Dios, qué fuerte es esto. Representa también como protección y pues igual, salir adelante. Un hombre es igual respeto porque es el que de cierta forma protege a la familia, es el que aporta en una sociedad o en una cultura como clásica, ¿no? Donde el hombre es el que provee y la mujer es la que se mantiene en casa. Digo, ahorita ya los roles cambian porque ahora también la mujer ya aporta. Eso está bastante bien porque anteriormente pues nada más era la que cuidaba a los niños, ¿no? Pero el hombre sí es también respeto para mí, es el protector, es un poquito la fuerza, porque si bien la mujer tiene fuerza, pero el hombre es el que refleja más esa fuerza, ¿no? No tanto la mujer. La siguiente categoría es sobre identidad e identidad sexual. En la primera pregunta sobre identidad en general, los participantes no tuvieron muchos problemas al contestar, pues el 55%, como podemos observar, contestó acertadamente, dando respuestas como lo que te hace ser tú mismo o rasgos personales de una persona. El 36% presentan ideas bastante ambiguas sobre lo que es o incluso dicen no tener idea de lo que significa este término. La identidad es un concepto con el cual tenemos más cercanía y se puede notar en las entrevistas, pues la mayoría contestaron adecuadamente, dándonos a entender que no hay mucho problema con este concepto. Las siguientes preguntas son sobre identidad sexual. La primera está relacionada con la conceptualización y la segunda está relacionada con la construcción que se tiene sobre dicho concepto. En la primera pregunta, el 55% contestó cosas relacionadas con la reproducción sexual. El 18% contestó que la identidad sexual es la forma en cómo te identificas con ciertos géneros o comunidades. Por lo contrario, en la segunda pregunta, el 46% de los participantes contestaron que es una construcción en donde te identificas con cierto género, pero el 27% mencionó que se construye a través de las experiencias sexuales que vas teniendo a lo largo de tu vida, haciendo referencia a la teoría biológica y no social. En general, podemos decir que no existe información sobre el tema de la identidad sexual, y son muy pocas las personas que sí conocen sobre esto.
Me imaginé una cosa, pero ¿cómo te desenvuelves tú en el sexo? Yo creo que sí. Pues cómo se desarrolla una persona. O sea, si se identifica, con qué género se identifica y cómo vive su sexualidad. De acuerdo con los datos y el análisis que se llevó a cabo en el estudio de caso, podemos decir que existen infinidad de definiciones sobre los términos de sexualidad y género, los cuales tienen interpretaciones diferentes dependiendo del individuo. Es por eso que decimos que el género, la mayoría de las veces, tiene que ver con las diferencias de estatus, poder y prestigio que distinguen a hombres y mujeres en diversos contextos. Por su parte, la sexualidad tiene un claro fundamento biológico, además de la construcción social que se vuelve parte fundamental de acuerdo a la cultura donde cada ser humano se desarrolla. Con todo lo anterior, podemos afirmar que es necesario que se informe a los jóvenes sobre aspectos como la sexualidad y el género, y cambiar esta percepción que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo.